sino de manejarnos con una realidad. Yo me siento tremendamente orgulloso y a través de tantos años poder estar conversando, pero no en casa, no en los Estados Unidos, sino con Noel Alejandro Leal. Porque yo considero una mente que estando en el caos tiene la capacidad de poder pensar un mundo mejor. Y antes de seguir hablando, quisiera que saludarlo, porque está con nosotros desde Venezuela. No está acá en Miami tomando un helado. No está acá en Miami yendo a comer a un restaurante. No, está en Venezuela con todas las complicaciones y más. En estos instantes de complicaciones no podíamos comunicarnos porque no había luz. Y claro, para nosotros que digan que en Estados Unidos no hay luz sería una barbaridad. Pero ustedes ven esta mente tan, y se lo digo en la cara, y me siento orgulloso de poder compartir tantos años con él, ese empuje, ese sentido de querer llevar un mundo adelante. Muy buenas noches, Noel Alejandro Leal desde Venezuela. Muy buenas noches, profesor. Muy buenas noches, de verdad. Muy agradecido por sus palabras. Y sí, en el infierno socialista estábamos sin servicio eléctrico hasta hace nada. Han sido unos días complicados en ese tema, porque todo cuaja, ¿no? No solo es las fallas increíbles por todo lo que el socialismo ha destruido, ¿no? Sino es que se destruyó en todos los niveles, en cada uno de los pedazos. Entonces, lo que pudiese ser normal a nivel nacional, que son las restricciones de servicio eléctrico, debido, y decimos normal porque ya se ha hecho costumbre, ¿no? Debido a que el gobierno abandonó el sistema de distribución y tenemos problemas grandes con el sistema de generación. No estamos generando a través de nuestras plantas de termoeléctrica, estamos dependiendo en exclusividad de del poder del Guri y de un Guri también reducido, ¿no? No estamos utilizando tampoco, se le dio continuidad y también hay abandono en el resto de nuestro sistema hidroeléctrico. Las fantasías estúpidas en las cuales se gastaron millones de dólares colocando esquemas de generación eólica, por supuesto, en el abandono, es, por supuesto, en el abandono, esa es la realidad de lo que va quedando de Venezuela. Entonces, cuando llegamos ya al hecho más local, ya la distribución del sistema eléctrico en el país, nos encontramos con que está ese punto adicional. Los transformadores estallan, los sistemas de distribución locales, vecinales no funcionan, por supuesto, no hay repuestos, no hay capacidad de reparación pronta. Bueno, casi que se puede decir que tuvimos suerte en esta oportunidad. Noel, mira, yo diría, me da la impresión de que puedo estar un poco, creo que entrando en una realidad y no sería el momento ni sería, perdón, la forma de hablarlo contigo porque yo creo que de donde tú me estás hablando, desde Venezuela, un país que, disculpa que lo diga yo, no lo vas a decir tú, pero lo digo yo, es que se está hundiendo cada vez más. Y no solo que se hunde cada vez más, sino que aquellos que los representan y están fuera del área de Venezuela tienen dinero de sobra, como es la oposición, pero yo no sé quién les controla o quién es el que hace que se organice o cómo se supervise o a quiénes eligen o quién es la voz cantante que elige a estos llamados opositores, dado que todos ellos son socialistas. ¿Y por qué te digo esto?
porque cada vez que empiezo, cada vez hace que yo te tenga más respeto y me sienta que tengo alguien que lucha en un mundo en lo que estén alrededor no hacen nada. Ciertamente, profesor, el país está muy golpeado y vamos a visualizar eso desde un punto de vista grande y en sus estructuras. La sociedad venezolana, como cualquier sociedad a nivel mundial, depende de lo que sus élites dirigentes vayan enfocando hacia ella. Si sus élites dirigentes lo que se empeñan es en subir a la basura es lo que sube. Entonces, para ese punto adicional nos trajo mucho aquí, a esta realidad, donde se encuentran todo este festival de caricaturas ridículas en representación de Venezuela, tanto en la estructura de gobierno como en la estructura de oposición. Cuando uno las toma de frente y las sopesa y busca en ellas capacidad intelectual, capacidad política, acción de gobierno, uno sabe que lo que hay allí es simplemente basura. No importa si están vestidos de rojo, azul, amarillo, no importa, blanco, eso es basura. Políticamente hablando, es basura. Basura más criminal, basura más delincuencial, simplemente es lo mismo, basura. Y es basura socialista, pues. Entonces, la dirigencia nacional durante muchos años permitió que eso fuese llegando a las acciones de gobierno y a las acciones generales de dirigencia social del país. El proceso revolucionario ha puesto un plus adicional a cada una de estas cosas, que es hacer que la gente, el común de la sociedad, vaya perdiendo hasta esa conexión, ¿no? Y ya lo que queda es un solo grupo, que es lo que le basta, es lo suficientemente manejable para poder satisfacer esa fachada política. El resto de la sociedad no es que miró hacia otro lado, sino simplemente comenzó un proceso de anarquización misma, de no creer, en no identificar, en no buscar puntos positivos, en encontrar cada uno de los espacios de lo que sucede un cero en oportunidades para la reconstrucción, empezando por el primer hecho, para la retoma de Venezuela. Entonces eso es parte de los grandes logros que ha ido haciendo toda la estructura socialista durante todos estos años con la población venezolana, adentro o afuera. Entonces, mucho del venezolano que está afuera, que no tiene peso político, que no busca la interacción política, que en algún momento sueña con recuperar a Venezuela, también encuentra esa orfandad en cuanto a su dirección, motivo y acción. Encuentra muchas veces y dice, no, nosotros hicimos, marchamos, votamos, mandamos plata para la estructura política. Bueno, lo que hiciste fue reforzar la estructura política que hace posible que hoy vivamos todavía en este ridículo y se esté vistiendo de nuevo de democracia esta desgracia. El asunto de muchos venezolanos, como usted señala, que hoy están en el exterior y son socialistas, es porque básicamente no tienen ni la más miserable idea de lo que es eso. ¿Por qué? Porque la inmensa mayoría de nuestra sociedad a nivel global, y en Latinoamérica tenemos un plus y en Venezuela un plus muy alto, no tienen ni la más mísera necesidad, fíjate que eso es lo más impresionante, la necesidad de entender el problema por el cual sufren. No, el sufrimiento se lo lleva por el medio y después la banalidad los arropa. Entonces, como no tienen la necesidad de entenderlo, no entienden el trasfondo político de cada una de las acciones y se refugiaban, como mucho de lo que nos sucedió aquí en Venezuela, con el cuento de decir, oh chicos, yo no me meto en política, si yo no trabajo no como. Yo no los agarraba y les decía, imbécil, la política se meterá en tu vida. Y por supuesto la vida se la destruyó la política. Entonces, cada una de nuestras sociedades, mucho del venezolano que yo, no está consciente de qué es el socialismo. Y es muy fácil simplemente explicarle la realidad a cada ciudadano del mundo. Es tan sencillo como preguntarle, ¿tú crees en la propiedad privada? ¿Crees en el derecho de que lo que es tuyo se lo puedas dejar a tus hijos o a quien te dé la gana? ¿Tú crees en la necesidad de la identidad de nación, de país? ¿Tú crees en la libertad del individuo? Bienvenido a la derecha, porque no eres socialista, pedazo de pendejo. Y entonces ahí la gente empieza a reaccionar. Pero llegarle a cada ciudadano, explicarle esa realidad es realmente complicado. Y tiene que empezar a entender cómo el discurso que siempre ha amado va en contra de los principios, valores o simplemente lo que quiera para su vida. Entonces, la gran realidad de todo lo que estamos viviendo nace por la increíble apatía a entender la realidad. Si no quieres entender la realidad, si no entiendes lo que te rodea, si no entiendes la cantidad de cosas que te hacen daño como individuo, por lo tanto, a tu familia, sociedad y nación, y la base de eso
es política, entonces la gente se queda huérfana, entra en un proceso de anarquismo social, de no comprender, y eso simplemente beneficia a la estructura que tiene la capacidad para organizar el pequeño bultico que le puede dar la legitimidad o la acción de gobierno. Y eso es lo que está sucediendo a la perfección. Y seguirá sucediendo hasta que la sociedad que despertó deje de comportarse como veletas y aprenda así a mirar hacia otro lado. Fíjate que es un tema fuerte, porque muchas veces, y yo que fui político, o tengo que seguir siendo, no puedo sacarme la máscara o ponérmela o lo que sea, lo soy, eh, me doy cuenta de que nosotros algunas veces le decimos que las manadas son buenas para los votos, no podemos decirle que son malas porque no nos darían los votos. Quiere decir que somos unos hipócritas en la gran mayoría y en lo de todos los países. Y yo me pregunto, esa hipocresía continúa y me doy cuenta que parece que todo el mundo, en general, hablo del mundo en que estamos viviendo, lo que aflora, lo que las manadas escuchan como espectadores, las grandes millones y millones de seres humanos son espectadores, no son actores. Y me doy cuenta que Argentina tiene el 60-70% de gente ignorante. Culta, que haya estudiado no quiere decir que sea una persona culta, son ignorantes con cultura. Y yo me pregunto, ¿y los otros 50%? Bueno, en términos generales se esconden y ponen rejas para no salir a la calle, para no dar la cara, por decirlo así. Y aparte no se tienen fe y por consiguiente tú tienes que salir solo o por lo menos hace 4 o 5 años que estás saliendo en un lugar de confusión y lo haces con una seguridad que yo te admiro. Gracias. De esta manera me doy cuenta que Argentina, Perú, está regresando a la época del siglo I y los peruanos se dejaron, no piensan, no actúan, no adquieren la responsabilidad de adulto y el que está gobernando ahora son los talibanes de América Latina. Entonces, no estamos hablando esto de Nicaragua, que es lo mismo. Estamos hablando en Cuba que cuando el pueblo sobresale, aquellos que están afuera, que están en Miami, pasó este tumulto que la gente reaccionó porque ya estaba cansado. Resulta que ahora desapareció todo intento de tomar el poder los cubanos. No, ya desaparecieron. Los coches sacaron las banderas, algunos insultan en los coches al régimen, eso no resuelve nada, eso es inmadurez. Ahora, los hechos es que me doy cuenta que lamentablemente América Latina se hunde en un pozo. Se hunde en un pozo muy grande, profe, y ahí hay una oportunidad que es importante que la gente lo entienda, que es lo que sucedió esta semana en Brasil. Vamos a ver, porque Brasil es Latinoamérica también, y por más que existe una increíble desconexión, sobre todo en la zona Caribe, con respecto a ese increíble país que es Brasil, sería muy bueno que por fin las naciones, sobre todo los pueblos, los ciudadanos, empiecen a mirar este increíble fenómeno que está sucediendo en Brasil. Esta semana todo se conjugó, ¿no? Entonces, el partido político de Bolsonaro, los partidos políticos conservadores, los partidos vinculados a la derecha, generaron lo que se conoce como el CPAC, un encuentro de movimientos conservadores a los que asistieron distintos representantes a nivel mundial. El CPAC tuvo un éxito increíble y de allí se demostró capacidad, engranaje, mensaje muy concreto en esas áreas y en ese concepto político claro y definido. Junto a eso también teníamos un aniversario del hecho del criminal socialista que intentó asesinar a Bolsonaro en plena campaña electoral. El hombre que le clavó una puñalada a Bolsonaro en plena campaña electoral y hecho por el cual Bolsonaro ha tenido que ser hospitalizado ya creo que en 3 oportunidades posterior a ese hecho por complicaciones
de ese ataque criminal. También era la semana de la independencia de Brasil, el nacimiento propio de Brasil. Y junto con eso, Bolsonaro hizo un llamado a la población a la calle a mandar un mensaje claro al aparato político judicial que quiere destruir el avance que se ha conseguido durante los años del gobierno de Bolsonaro. Y eso es muy importante, más allá de las increíbles imágenes, la movilización en cada uno de los puntos principales donde tiene que ver movimiento político. Brasilia se desbordó, Sao Paulo se desbordó, Río se desbordó. Entonces, hay un mensaje claro frente a la manipulación que se quiere hacer a través del proceso del sistema de justicia brasileño, que quiere venir a censurar a todo el que ve buscando un Brasil más conservador en lo político, un Brasil que mantenga sus libertades y un Brasil orgulloso de ser Brasil. Entonces, todo ese marco quiere ser destruido, todo ese movimiento, toda esa acción quiere ser destruida por el sistema judicial, por la más alta estructura del sistema judicial brasilero. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta por algo que constantemente insisto yo. Si el proceso revolucionario penetró, el proceso revolucionario busca el acondicionamiento de la sociedad, sobre todo a través de los esquemas comunicacionales, los esquemas académicos, y en cuanto logra penetrar, busca el aparato de justicia, aún antes del mismo aparato de gobierno. Consiguen, y allí es eso, van manipulando la acción del gobierno hasta lo máximo, hasta intentar desbancarlo, hasta intentar destruir la ruta democrática u obligar al que está ejerciendo los cambios en la nación a simplemente poner a un lado la ruta democrática para salvar a su nación. Por eso es importante entender eso. Cuando un proceso revolucionario entra en el poder, jugar a la democracia puede costarle al país hasta su integridad como nación. Bueno, fíjate que lo que estás describiendo, ahora yo creo que hay que hacer una aclaración. Por eso es importante hablar contigo y tomando un café. No estamos hablando para el público, estamos haciendo un análisis de la realidad, de lo que uno cree o lo que yo creo creer, no te voy a incluir. Primero, que Brasil no es América Latina. Brasil es una mentalidad portuguesa que no tiene nada que ver con... Es latino, pero no tiene nada que ver con los pueblos indígenas latinoamericanos. ¿Qué quiere decir esto? Quiero decir que no podemos meter a Brasil dentro de América Latina, dentro de lo que llaman los latinos. ¿Y si yo le digo que sí? Está bien, no, por eso digo, No, es que le voy a demostrar con un punto sencillito, profesor, cómo se utiliza ese motor. Fidel Castro abrazó a Lula da Silva, generaron el Foro de Sao Paulo, hundieron Latinoamérica toda, con el poder de Brasil, la influencia política de Brasil, todo el concepto de la barra funda, todo el concepto de cada una de ese motor político que para muchos es desconocido en América Latina, que está allí y generó el Foro de Sao Paulo. Y no hay país de América Latina que no haya sido contaminado por ese poder. No, está bien, yo voy a decirte esto. Quiere decir de que el socialismo no es de América Latina, es una filosofía de bandidos, de gente que cree que todo hay unos pocos que tienen que administrar todos los bienes de la manada y por consiguiente la manada no piensa. Lo que piensan son los vivos, como Maduro, como son en Cuba los socialistas que gobiernan Cuba, y son, lamentablemente, la mayoría de los presidentes latinoamericanos. Ahora yo me planteo, y esto, por eso te digo que hoy estaría un poquito para mi realidad, no para la tuya. Yo de parte de vista de vivir, amar y defender los Estados Unidos, espero que toda esa actitud que quieran tomar los pueblos latinos puede perjudicar a los Estados Unidos o lo puede estar perjudicando. Un país que tiene filosofías totalmente diferentes a la forma latina y que de alguna manera todavía hay gente que ellos mismos hacen el país. En América Latina no se hace el país.
uno, dos, tres vivos son los que saben manejar las manadas latinas y las usan. Esto incluye también a los que van a hacer negocio a América Latina. O sea, cualquiera confunden los comercios, confunden el negocio, pero los que van a América Latina nadie va a jugarse su dinero porque se lo roban. O sea, si un empresario normal va a invertir en América Latina, el primer año que le da comisiones a los políticos de turno, se estará protegido, pero una vez que vienen las elecciones, los próximos que vienen, se quedan con la plata del que fue a invertir. Entonces, esa es la realidad. Y yo me pregunto, ¿perjudicará a los países que están en otra forma de vida? En este caso particular, los Estados Unidos van a ser intentados destruir por las mentes latinas. Yo creo que sí. Por supuesto que sí, profesor. Y no solo con las muertes latinas, profesor, porque para más Estados Unidos está siendo víctima no solo de esa acción de mentes latinas que vienen con esta deformidad de no entender lo dañino que es el socialismo, que llegan con la deformidad, sino que los Estados Unidos está siendo víctima de esta guerra del opio a la inversa, pues. Y entonces, toda esa plataforma que estamos viendo hoy de cómo que tiene que ver hasta con lo de Afganistán, tiene que ver con todo lo de China, tiene que ver con toda la situación de la penetración latinoamericana por parte de esa situación, lo que yo he denominado neocomunismo fundamentalista, está allí, por supuesto que va a hacer mucho daño en los Estados Unidos. Por eso a lo que voy, podría ser, si nosotros no nos ponemos todos a que el hombre empiece a ser hombre, no a ser manipulado. Y queremos que los pueblos latinos en su gran mayoría puedan evolucionar, no van a poder porque los hijos que están naciendo ahora son programados para el socialismo y son programados para la pobreza, son programados por una cultura atrasada. ¿Cómo vamos a esperanzas a tener que hijos nacidos en América Latina sean hijos con una mentalidad nueva? No la pueden tener porque son programadas por sus padres y por la sociedad, y como vimos en Perú, a la forma antigua en las áreas donde todavía las indígenas son los que manejan Perú en estos momentos. Y yo me pregunto, ¿vamos a vivir en la fantasía? ¿Vamos a seguir esperando, engañando, que hay que hacer, hay que venderles productos? Y yo me pregunto, ¿quién está vendiendo los productos? ¿Lo está vendiendo Estados Unidos? ¿O los productos los está vendiendo para usar un día y que se rompa todo el área asiática? A mí me parece que estamos, y hay que, como te decía, pararse y mirar la realidad. Primero, no es el momento de estar regalando el dinero a nadie. Cada uno tiene que mojarse el traste, porque el que la tiene es porque lo trabajó, no es porque le cayó del cielo. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que pensar bien, y es la única persona que estoy viendo de hace 4 años luchando entre la confusión en la mente tuya. ¿Dónde están? ¿Dónde están los otros? ¿Dónde están, por ejemplo, los opositores están negociando en un país socialista como México, y las dos conclusiones que sacaron? Me parece estar atrasado. Claro, eso es parte del show, eso es teatro, no es ni siquiera que estén atrasados. Pero el show es lo que ven todos los que están aquí en la televisión, como CNN, y lo cuentan. ¿Cómo las dos conclusiones van a ser ayudar a los venezolanos? Pero eso ni hay que decirlo. Y bueno, lo que pasa es que ellos montan todo el teatro, y lo importante de las dos conclusiones, una, para que se estimular lo que mañana el gobierno en cualquier conflicto quiera estimular un patrioterismo, pues lo que ha hecho el chavismo es patrioterismo, no tiene nada que ver con nacionalismo, con sentimiento patrio real. Chávez era un asqueroso patriotero más, esta gente que simplemente levanta la bandera la bandera de un país para secarse el sudor mientras citan un asqueroso discurso político.
patriotero más. Entonces, hay un punto que es importante, profesor, para poder tomar ese asunto de estos acuerdos que hicieron. Ese asunto del Ejecutivo, y el otro es simplemente ir labrando el espacio que quiere el chavismo para que los activos que Venezuela tiene en el exterior, cuentas, dinero y empresas, Citgo y todo el resto de las empresas vinculadas a Venezuela, vuelvan a la administración de manos del chavismo. Por eso es tan importante recordar lo que hablábamos desde el principio del 2019. En el 2019, cuando se desconoció al chavismo como gobierno de Venezuela y por desgracia se tuvo que reconocer algo y se reconoció ese chiste del itinerato del guiado, en ese momento nosotros hablamos de la importancia de que se generara una figura ad hoc que se encargara de la administración de esas empresas. Esa figura ad hoc debería estar tutelada por unos entes de estos de administración y seguimiento de auditorías complejas, y las ganancias que tuviesen estas empresas o los intereses que generaran este dinero puesto en bancos internacionales fuesen reinyectados de inmediato hacia el saneamiento de esas empresas y hacia el desarrollo de la misma. Mantener fuera del acceso a esas empresas tanto al gobierno como al interinato ridículo este. Entonces, lamentablemente no se hizo así y estamos a punto de que sean devueltas al gobierno en el proceso de legitimación que hizo el guiado para que esta realidad fuese esto. Increíble. Bueno, fíjate que es el jaque mate que se le está haciendo al presidente de Estados Unidos, que es el que está tomando una determinación presionado por los socialistas del 50% del Partido Demócrata. Y presionado por el mundo, profesor, porque hoy hay un punto importantísimo. Hoy hay un punto importantísimo que tiene que entenderse dentro de todo el cuadro internacional. Y perdone si lo saco un momento donde usted va, porque esto es muy, muy interesante. En el mundo, en el vinculado a Venezuela, está el asunto de Saab. Saab, el que está preso en Cabo Verde, es un testaferro de altísimo nivel, es un hombre que es una pieza fundamental dentro del movimiento sucio de dinero en el mundo. Tan fundamental es que para poder entender la realidad de lo que él significa, basta una frase que dijo el presidente de Cabo Verde la semana en que fue detenido Saab. Él dijo de manera clara: nunca me habían llamado tantos presidentes en el mundo. Es decir, la preocupación por ese personaje rebotó en todos los presidentes del mundo que tienen vinculaciones con negocios sucios con Venezuela. Las presiones eran increíbles. Presionó China, presionó Rusia, presionó Irán, presionó Turquía, presionó todo el mundo. Presionaron todos los países latinoamericanos vinculados al Foro de Sao Paulo. Y hoy, esta semana, tenemos un punto mágico. Esta semana, un criminal, Hugo Carvajal, el Pollo Carvajal, fue detenido nuevamente en España, donde estaba escondido, seguramente gracias a influencias políticas españolas. Él está solicitado, por supuesto, por los Estados Unidos. Hay una recompensa por su cabeza, como por la mitad del gabinete venezolano. Hugo Carvajal, que fue director de inteligencia militar venezolana y desde allí operó y tiene cualquier cantidad de vinculaciones con el narcotráfico, tiene cualquier cantidad de vinculaciones con tráfico de armas, tiene cualquier cantidad de vinculaciones con todo lo que el chavismo hizo ley. Está de nuevo detenido en España. En el momento de su detención, la gente me preguntó: Noel, ¿qué es esto que está sucediendo? Y entonces yo expliqué, hay varias hipótesis, pero abrí con una, que es la que hoy toma la luz fuerte. Explicaba que esto puede ser un canje a altísimo nivel. Esto es un canje a altísimo nivel debido a las distintas presiones y a lo que significa un personaje como Saab y lo sacrificable que viene a ser un personaje como el Pollo frente a esta realidad. Y hoy Rusia, que es uno de los motores junto con Noruega en la negociación que se realiza en México, advierte de manera clara que el hecho de que se vaya a entregar a Saab a los Estados Unidos cumpliendo cada una de las normas que la justicia de Cabo Verde fue aprobando para que la extradición de Saab se hiciese realidad, traería como consecuencia que se
pudiese distorsionar el proceso de negociación en México, como si eso tuviese algún tipo de importancia, ¿no? Pero con eso van presionando a la administración de los Estados Unidos con un descaro impresionante. Entonces, tenemos que hoy un comunicado de la Cancillería Rusia dice de manera muy clara, no te metas con Saab, te vamos a dar pollo y diviértete con eso. Bueno, a lo que voy, fíjate bien. Quiere decir que tenemos que conversar tomando un café. Y yo diría en el fondo, desde mi ángulo, yo tengo que defender mi país, los Estados Unidos, que no nos sigan sacando dinero o lo hacemos por conveniencia o lo que sea. Primero, hay una mafia de los países en cuanto a la mezcla de los dineros de los estados, de cada uno de los estados, y de las grandes corporaciones que son multinacionales, que de esta manera, si yo tengo millones en puesto y dárselo a Maduro para poner la televisión, un ejemplo crudo para que se pueda comprender. Yo no quiero que se vaya Maduro porque yo estoy ganando dinero, me importa un pepino si sufren o no los venezolanos, porque al final ellos mismos lo estuvieron buscando. O sea que yo como el cash, digo, señores, si ustedes no se quieren y ustedes no quieren a sus hijos y a ustedes no le importa que sean dominados y manipulados y educados sus hijos como futuros manipulados, yo no me voy a preocupar porque lo que yo necesito es vender el producto. Implica esto, los bancos tienen todos los negociados del narcotráfico en Venezuela y de lavado de dinero. Yo me hago la pregunta, ¿cuántas empresas norteamericanas tienen petróleos o manejan empresas todavía de petróleo en Venezuela? Y yo me pregunto, todo ese enjambre de millones para poder manipular a los que quedan en Venezuela. Yo me pregunto, ¿la gente estará enterada que todo este juego macabro, como que el presidente de los Estados Unidos, el 50% es manipulado por los comunistas socialistas que están callados la boca? Fíjate que en Estados Unidos los que están en el Partido Demócrata de izquierda presionan al presidente pero no se nota. Porque él necesita de esa izquierda para ganar las elecciones. Es que él es parte de esa izquierda. Hay una izquierda, ellos están viviendo dentro del propio Partido Demócrata, la izquierda vegetariana y la izquierda carnívora. Es lo que estoy diciendo. ¿Por qué no se le dice a los latinos que están acá en el sur de la Florida que en muchos de los casos Puerto Rico es socialista? Y yo te dirá, pero entonces nosotros nos hacemos los tontos y aceptamos que se vayan comiendo a Estados Unidos y deteriorando la vida norteamericana estos misteriosos personajes que estamos nosotros dándole el lugar y nosotros nos hacemos los tarados. No, basta de hacernos los tarados. Hay que decirlo. Bueno, ganan ustedes, señores, perfecto, pero lo vamos a desenmascarar. No me interesa. Ganen, correcto, si es mayoría y dicen que acá en la democracia la mayoría es la que gana. Yo me hago esta pregunta. ¿Quieren hundirse como se está hundiendo América Latina para no sabemos si surge dentro de 20 años? Y todos los que nazcan en América Latina van a ser dominados por las mafias internacionales, excepto China, Asia, llamarlo que Rusia, porque América Latina es fácil manipular. Si yo quiero manipularle, Rusia va a poner dinero, le arregla 3 o 4 usinas porque no tienen electricidad y por consiguiente lo aplauden. Y yo me pregunto, oye, ¿y las manadas humanas que están ahí, los millones, saben lo que está pasando? ¿O están esperando una noticia de algún medio de comunicación, como tenemos nosotros aquí, latino, que lo único que sacan es lo que puede hacerse en el futuro, que todavía no está hecho? Por eso me pregunto, ¿seremos capaces los latinos de darnos cuenta cómo somos manipulados y cómo nos van deteriorando a pasos agigantados que no vamos a poder resurgir por muchos años y nuestros hijos van a ser programados como
personas de segunda categoría. Los pueblos no reaccionan por sí solos, porque los pueblos tienen que reaccionar en base a las vanguardias, y son las responsabilidades de las vanguardias de esos países las que tienen que tomar acción. Tienen que entender la realidad. La realidad es que el proceso revolucionario que estamos viviendo, lo que nunca se quiso entender con respecto a Venezuela, porque nunca se quiso entender la realidad de lo que era el Foro de Sao Paulo, lo que es el poder de debilitación y penetración que organizó la Internacional Socialista. Cada una de estas cosas tiene una lógica. Lo que no se quiso entender del proceso venezolano fue el carácter internacional y lo que significa un proceso revolucionario. Eso se obvió, y no solo se obvió, fue matizado y banalizado por toda la estructura académica, política y comunicacional venezolana, que fue aptamente cómplice, no solo dúctil, no solo maleable, fue descaradamente cómplice para llegar a esta realidad. Entonces en Latinoamérica esta misma foto se puede ver en cada uno de los países. Por eso es que es tan importante que las vanguardias que tengan un tipo de noción política lejana al socialismo, que entiendan que el problema que está destruyendo sus naciones es un fenómeno ideológico. Cuando se entiende de manera clara esa realidad, cuando se entiende que los países están destruidos por organizaciones criminales que usan el socialismo como pistola, es decir, un proceso ideológico que va haciendo ese proceso que usted está haciendo mención, que va programando el futuro de los hijos que van naciendo de una vez para que simplemente sean carga social y no sean producto, que no sean para desarrollar a sus naciones, que no tengan su capacidad individual diseñada a generar, a crecer, a ser competitivos, sino a que sean simplemente el lastre. Si la gente no entiende y no termina de comprender eso dentro de un fenómeno ideológico, dentro de esos países no nace una vanguardia que entienda la necesidad de recuperar la nación bajo los principios básicos que hemos repetido constantemente, en los cuales está entender la realidad ideológica y amor a la patria. Si nosotros comprendemos eso, podemos ir desmontando eso. Pero eso lo tiene que hacer vanguardias. Eso nunca nace de la voluntad general de una sociedad. Simplemente no nace ni sucederá. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que a las grandes mayorías latinas hay que manipularlas. La gran mayoría, regularmente, fíjense, yo lo puse con una frase que suele ser muy dura para entenderlo en las sociedades. Yo coloqué, hace años hice un artículo donde creo que el título era "Lo tangible es necesario para vivir, lo intangible es fundamental para vivir". Y entre lo intangible está ese motor humano, ¿no? Ese motor humano de comprender lo que es dignidad, orgullo, amor patrio y una cantidad de cosas que muchas veces están lejos de la sociedad en general. Y en ese artículo yo hice mención de dos personajes que marcaron la historia contemporánea venezolana: Juan Vicente Gómez y el general Marcos Pérez Jiménez. Ambos militares. Gómez hizo a Venezuela, rearmó a Venezuela. Aquí había una gran cantidad de caudillos que tenían control sobre sectores de Venezuela y una cantidad de cosas y hacía lo que le daba la gana. Y bueno, el general Juan Vicente Gómez gobernó casi 30 años con una mano dura impresionante. Acabó con eso, formalizó este gran cuero seco que era Venezuela y lo hizo nación. Pagó la deuda y empezó la idea de darle forma de país a este territorio que tenía ese desastre. Después el general Marcos Pérez Jiménez, años después, hace otro proceso dictatorial, un proceso dictatorial que llevó de esa Venezuela rural a una Venezuela de desarrollo, una Venezuela que miraba hacia adelante y se convirtió en ese faro de libertad y desarrollo, la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez. ¿Qué hicieron esos hombres? Esos hombres se encimaron por encima de la voluntad de sus compatriotas. No esperaron la respuesta de sus compatriotas. Entendieron el peligro, el problema, la realidad y la oportunidad e hicieron lo correcto con su nación. Bueno, por eso es terrible esa realidad. Claro, pero por eso te estoy diciendo que la realidad que está planteando en estos momentos es que o salen un militar que es el dueño, el papa, es el mandamás que quieren la mayoría de los latinos. Es increíble que estemos en eso en realidad. Entonces, puede elegir un militar, puede elegir un mafioso o puede producir a Maduro con los narcotraficantes. Es que ahí está el punto, elegir.
elegir. Y ahí hay que irnos a todo lo que hacen las estructuras democráticas modernas cuando logran el control político de las sociedades. Lo que le ofrecen a los pueblos para la elección es porquería. Y del otro lado, porquería. No le ofrecen a los pueblos desarrollo, oportunidad, cambio. No, lo que le ofrecen es porquería. Y lamentablemente los pueblos quieren porquería. Los pueblos quieren un tipo que sude, que vaya subiendo cerros, abrazando viejitas y haciendo ese festival de pendejada. Y quieren mantenerse lejos de la palabra responsabilidad. Entonces, por supuesto, la estructura política sube a los que estimulan la irresponsabilidad y la porquería. Por eso es que estos procesos no nacen a través de elección. No nacen a través de elección. Eso es una cosa terrible que tenemos que terminar de comprender. Nosotros en Latinoamérica se destruyó la idea de la democracia como función de gobierno en estos tiempos. Y es una cosa espantosa tenerla que decir, pero es importante repetirla para que quede claro. La estructura socialista más el esquema progresista, es decir, la misma raíz, ha ido desarmando toda la estructura de acción política de las sociedades, dejando las sociedades envueltas en una elección entre porquería y porquería, sin poder elegir algo decente para el desarrollo de sus sociedades. Por lo tanto, cuando el proceso revolucionario entra y toma acción, toma posesión gracias a ese proceso de destrucción que instauró la izquierda vegetariana, de allí no hay manera de desplazarlo sino por un hecho de fuerza. Los hechos de fuerza no son cuestión de elección de la sociedad, de elección de la población. Fíjate qué increíble. Yo aquí estuve hablando con muchos políticos que llegaron aquí en los guetos, diferentes guetos de los distintos países, llegan a elección porque el gueto los vota y en esa área el voto es o cubano o venezolano o lo que sea. La gran cantidad de población que tomó ese sector elige a los políticos, pero resulta que al elegir los políticos es lo mismo que estuviera en Latinoamérica, porque ese político tiene que decirle a todos los que están en el sector que le va a dar las mejores condiciones, que le va a regalar cosas que no se pueden hacer, pero tras cartón le dan beneficio. Y los tipos cuando hablan conmigo me dicen, pero le digo, pero tú a todo el mundo le prometes trabajo, a todo el mundo le dices lo que él quiere escuchar. Y Eso, claro, eso. entonces tú eres un político de América Latina y estás en Estados Unidos. Ahora yo me pregunto, esa caradurez está siendo en el sur de la Florida. O sea que ya invadió los Estados Unidos. Esos políticos del sur de la Florida son políticos del tercer mundo. Y tiene que ser así, si no, no los votan los que están acá. Por eso hay que desenmascarar la estructura que se está formando. Por eso es tan importante entender el fenómeno ideológico. Porque cuando uno explica, si te está ofreciendo, te voy a dar, te voy a dar, te voy a dar, y no te está ofreciendo la oportunidad de construir juntos, de la mano, si no te está ofreciendo la oportunidad de mirar hacia el desarrollo de tu zona, de tu región, de una manera positiva, sino simplemente vamos a atender esto, la importancia de la justicia social. Señores, eso es socialismo, y socialismo es destrucción. Punto. Es lo que estoy diciendo. América, el sur de la Florida, que mucha gente viene enferma, viene con problemas de ya con mucha edad y no pueden adelantarse en los trabajos porque o tienen que buscar trabajos que están desactualizados. Y los políticos que triunfan son los que le dicen a toda esa gente que está ahí que le va a dar todo lo que ellos quieren. América Latina. Entonces yo me hago esta pregunta. Una vez que ellos suben como políticos, los norteamericanos no le dan bolilla a los del sur de la Florida. ¿Por qué no le dan bolilla? Porque saben que cómo están jugando, lo estaban demostrando en sus países. Y yo no creo que un norteamericano intente hacerle un lugar a un político del tercer mundo que ganó las elecciones en el sur de la Florida. Lo tendrá, si lo necesita por voto, lo va a comprar o le va a decir, lo va a manipular. Entonces yo me pregunto, ¿y se le dice eso a los habitantes del sur de la Florida? No. Se le dice que Maduro es el arquetipo de millones y millones de dólares y que conviene que esté ahí porque hay muchos que saben
que todo el mundo va a ganar dinero, todos los países estando ahí. Esto incluye a China, Rusia, Irak, lo que tú quieras. Todo el mundo va a sacar ventaja de que esté Maduro ahí. Ahora, ¿le importan los venezolanos? No. Ahora, lo más triste, mi querido, por eso yo te admiro, que los que venezolanos que se fueron de su país, en todo son tan pobres que desaparecieron, no tienen influencia en ningún lado, excepto en el sur de la Florida. Pero si en el sur de la Florida los venezolanos tienen dinero, hicieron una zona de progreso, ¿dónde están los grupos para volver a su país? ¿Dónde están esas personas que los que piensan, como tú, se asocian? Y acá yo no veo que nadie se asocie. Lo que piensan es que Biden le iba a ayudar a invadir Venezuela. Pero eso no es querer el país. No, ni un poquito. Porque tú sabes perfectamente que si yo le pido a un delincuente que me salve el país, como muchos piden a los delincuentes, como son, hay muchos bancos que lavan dinero ahí en Venezuela, si le digo que ellos me salven, ellos lo que van a salvar las tajadas que siguen ganando. No vamos a ser estúpidos, pero ¿por qué no se le dice a los ciudadanos latinos qué juego se le hacen a las manadas? ¿Qué juego se le hace al sur de la Florida? Porque de otra manera, esto va a ser un juego de niños entreteniéndose y cada uno que piense se va a aburrir y no va a contribuir a defender el lugar donde está. Y es así, profesor, y tiene que ver con más cosas más allá que decírselo a la propia población, porque la población simplemente no lo va a entender. Y es algo increíble en cada uno de estos sucesos. Fíjese que toda esta realidad, Venezuela está siendo víctima de esta realidad desde el 58. Nosotros vivimos en este proceso de degeneración socialista, pero del 98 para acá, con la llegada del chavismo, por supuesto entramos en este proceso a máxima revolución, y es el reflejo, un espejo, una fotografía donde cada uno de estos países puede mirarse para darse cuenta cuál va a ser su futuro de esta realidad. Pero fíjese, si Venezuela es víctima de esa realidad, si el venezolano está consciente de esa realidad, el venezolano hoy sigue sin comprender cómo se llega, cómo se entiende, hasta dónde está esa manipulación y los fines de esa manipulación. Y vuelvo a lo del carácter internacional del proceso revolucionario y al Foro de Sao Paulo. Ayer 9 fue la reunión del Foro de Sao Paulo con el Partido Popular de China para tratar los temas del COVID. No, sí, es comiquísimo. Sí, por eso te digo que te admiro. Yo no sé cómo tú te has informado más que el noticiero acá del sur de la Florida. Porque tú estás informado de todo esto, pero acá se cuenta de poner un baile, de decir que tienen que ser buenos, que hay que esperar que las cosas se resuelvan, y las cosas no se resuelven si cada uno de los ciudadanos no interviene. Exactamente, pero sobre todo si los ciudadanos no terminan de comprender la necesidad de entender que lo que te afecta a ti, más allá de cualquier voluntad, es un proceso político revolucionario. Si existe un proceso político revolucionario instaurado, un proceso socialista busca la transformación de la sociedad para lo negativo, no para el desarrollo. Nuestras sociedades tienen que pasar por un proceso gigantesco de transformación. Nosotros tenemos que ir en cada uno de nuestros países a una transformación del Estado para poder generar un proceso de transformación social realmente importante. Entender que ese proceso de transformación debe realizarse, porque si no se vuelve hacia atrás, porque no puede ser simplemente un proceso de fuerza constante que vaya empujando a las naciones. Los países tienen que ir madurando. Y para que pueda madurar un país se necesitan pater families, élites serias, dirigentes serios que busquen generar ese país basado en realidades, oportunidades. Entender que esas oportunidades que brindan las libertades se ganan en base a la responsabilidad de haber hecho lo correcto para la construcción de una nación. Y para eso se necesita eso, seriedad y verdad, realidad y entendimiento de todo lo que está a nuestro alrededor.
¿Qué nos afecta? ¿Cómo puede China todavía seguir influyendo y cómo va a seguir influyendo más allá de que podamos extraer la tiranía? ¿Cómo puede Rusia seguirlo haciendo? ¿Hasta dónde nos vimos involucrados como cabeza de playa en esta guerra contra Occidente con toda esta penetración del fundamentalismo islámico? ¿Hasta dónde podrá haber respuesta por parte de Venezuela en un mar donde todavía estamos rodeados por socialismo? Si cada una de nuestras naciones entienden esa realidad y avanzan en el objetivo claro de deshacer todo aquello, podremos de verdad generar un cambio gigantesco. Ya hemos terminado. Realmente para mí es un enorme placer poder escucharte desde Venezuela en un mundo de caos que estamos provocando por ignorancia. Y no me voy a decir que no son gente culta, pero en el fondo yo supongo que será que quieren ir a ver televisión al sofá de su casa y no entender que el sofá y la televisión no va a salvar los países que le rodean y su estado, su evolución como seres de que vivan en algún país. Gracias, hermano. Tú sabes cómo te quiero, como hacémoslo desde los Estados Unidos lo que podamos para que tú estés ahí dándole una opinión a tu pueblo, como lo haces desde hace ya más de 4 años. Bastante más. Un abrazo. Noel Alejandro Leal, te queremos mucho. Gracias, profesor. Muy buenas noches y que viva Venezuela. Viva Venezuela.